España esconde una paradoja invisible tras la fachada de su costa turística y sus desconectados páramos interiores. Existen núcleos donde la lógica del progreso no se ha congelado, sino que ha revertido su curso bajo el peso de leyes económicas e históricas implacables. No hablamos de una crisis cíclica ni de delincuencia común. Hablamos del resultado geométrico de cuando una industria troncal desaparece, una institución civil se contrae o el Estado retira silenciosamente su infraestructura, obligando al territorio abandonado a decidir si continúa existiendo por pura inercia. El mapa oficial de indicadores socioeconómicos revela una brecha estructural profunda. Mientras ciertas zonas acumulan rentas per cápita en el decil más alto del país, a menos de media hora de coche se consolidan distritos enteros atrapados, sistemáticamente en el vagón de cola de la vulnerabilidad, con tasas de desempleo técnico que triplican la media nacional y un parque de viviendas al borde del colapso material. Esta fragmentación no se percibe desde las autovías principales, pero define la realidad de antiguos municipios mineros en las cuencas de Asturias y León, o de asentamientos industriales caídos en desuso en el eje del Ebro. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno se localiza en el norte peninsular, en el corazón de las cuencas mineras asturianas, concretamente en el entorno del Langreo, y sus distritos industriales vinculados a la cuenca del Nalón. Un territorio encajonado entre laderas escarpadas, cuyo nombre resuena con fuerza en la historia contemporánea de España, pero que la dinámica económica actual ha ido apartando del foco operativo. Durante más de un siglo, este nudo geográfico funcionó como el auténtico motor termodinámico del país, transformando el carbón de piedra y el mineral de hierro en la energía y el acero que levantaron la infraestructura de la España moderna. El subsuelo de esta cuenca determinó la suerte de revoluciones industriales, huelgas históricas, que reconfiguraron las leyes laborales del Estado y la creación de un tejido social hiperconcentrado, dotado de economías de escala que competían directamente con los grandes centros siderúrgicos europeos. Sin embargo, esa misma hiperespecialización que generó su auge firmó su sentencia de muerte geométrica. La reconversión industrial de finales del siglo XX y el desmantelamiento progresivo de los pozos mineros despojaron al territorio de su base metabólica. Los imponentes castilletes de hierro, las chimeneas de ladrillo refractario y las subestaciones eléctricas pasaron, de la noche a la mañana, de ser activos estratégicos del Estado a convertirse en arqueología industrial estática. Los censos demográficos recientes y los índices de vulnerabilidad urbana de la última década sitúan de manera consecutiva a varias de sus secciones censales entre las de mayor pérdida de población activa y envejecimiento del cuadrante noroeste. El cierre definitivo de las explotaciones principales no fue sustituido por un tejido económico equivalente en volumen o masa salarial. Los planes de fondos mineros e inversiones en centros tecnológicos y culturales buscaron alterar la narrativa de la decadencia mediante inyecciones de capital institucional. Pero la realidad física de los barrios residenciales, construidos apresuradamente a mediados del siglo pasado, muestra una acumulación silenciosa de locales comerciales clausurados y naves industriales vacías. El paisaje urbano ha quedado escindido, por un lado, los polígonos industriales modernos, orientados a la conectividad exterior, que apenas fijan empleo local. Por otro, los antiguos núcleos obreros que soportan el peso demográfico de una población pensionista y la falta de relevo generacional. Esta desconexión física y económica plantea una incógnita crítica sobre la viabilidad de las infraestructuras heredadas, cuyo mantenimiento técnico exige costes que las administraciones locales, con una base impositiva menguante, ya no pueden sostener de manera autónoma. La presión de la gravedad y la falta de mantenimiento han comenzado a pasar factura a los sistemas de drenaje subterráneo y a las estructuras de contención de los antiguos pozos. El agua, que durante décadas fue evacuada de forma ininterrumpida mediante potentes sistemas de bombeo industrial para permitir la extracción del mineral,
ha comenzado a recuperar sus niveles freáticos originales en las galerías abandonadas. Esta acumulación hídrica subterránea genera una presión hidrostática ascendente impredecible bajo los cimientos de los antiguos asentamientos superficiales. Un proceso físico invisible que avanza ajeno a los plazos administrativos y que ha llevado a los ingenieros de control a emitir los primeros informes de alerta geológica ante el riesgo inminente de subsidencia y colapso de las capas de terreno superiores. La física del subsuelo no es el único factor que erosiona la estabilidad de la cuenca. El tejido de la superficie experimenta una mutación paralela impulsada por la lógica implacable de la demografía. Los antiguos cuarteles de viviendas obreras, edificados con urgencia estructural durante el desarrollismo de los años 60 para dar cobijo a miles de familias procedentes de Galicia, Andalucía y Extremadura, se enfrentan hoy a un vacío funcional irreversible. Estas colmenas de ladrillo y hormigón, diseñadas originalmente bajo el único criterio de la proximidad física a las bocas de los pozos, sufren un proceso de obsolescencia técnica que los planes de rehabilitación urbanística apenas consiguen maquillar. La pérdida de masa crítica comercial en las plantas bajas ha transformado calles que antes bullían de actividad sindical y vecinal en pasillos de persianas metálicas oxidadas y carteles de liquidación rotos por el viento. El análisis de los indicadores sociodemográficos del Instituto Nacional de Estadística traza una curva descendente que cruza de forma transversal todas las variables del municipio. Mientras la media de edad autonómica se sitúa ya entre las más elevadas del continente europeo, en estos distritos específicos la pirámide de población se encuentra completamente invertida, con una proporción de mayores de 65 años que duplica la presencia de menores de 16. Esta distorsión estructural genera un fenómeno de dependencia económica absoluta de las pensiones de jubilación e invalidez derivadas de los antiguos regímenes especiales de la minería y la siderurgia. Las transferencias del Estado sostienen de manera artificial el consumo básico local, actuando como un amortiguador financiero que enmascara la ausencia total de un tejido productivo autónomo. Cuando la generación de los antiguos mineros se extinga, el flujo de capital que hoy mantiene abiertos los pocos negocios de proximidad desaparecerá de forma automática, dejando al descubierto una economía de subsistencia desprovista de relevo generacional. Los jóvenes que no emigran hacia el eje metropolitano central de la región o hacia las grandes urbes del país se ven abocados a un mercado laboral fragmentado, dominado por empleos temporales en el sector servicios y la logística básica. Posiciones que no ofrecen la estabilidad contractual ni la masa salarial necesarias para asentar nuevas familias en el territorio. El patrimonio industrial, concebido en su momento como el gran activo para la reconversión cultural de la cuenca, se ha convertido en una carga presupuestaria inasumible para las arcas municipales. El mantenimiento técnico de los antiguos pozos reconvertidos en museos o centros de archivo devora recursos públicos que las corporaciones locales, con una base impositiva menguante, necesitan desviar hacia servicios asistenciales básicos para la tercera edad. La contradicción es evidente en el paisaje. Los carteles que anuncian inversiones europeas en innovación y sostenibilidad conviven con la realidad de polideportivos municipales cerrados por goteras y frecuencias de transporte público recortadas de forma sistemática. La desconexión con el exterior se acentúa por la degradación de la red secundaria de carreteras, donde las grietas provocadas por los movimientos del terreno, derivados de las antiguas galerías, no se reparan con la urgencia que exige la seguridad vial. En este escenario de repliegue institucional, una decisión administrativa clave adoptada en los despachos de la capital regional amenaza con acelerar el desmoronamiento definitivo del entorno. El plan de reordenación de los servicios sanitarios de urgencia y la centralización de las especialidades médicas en el gran hospital del área central plantea el desmantelamiento progresivo de la atención especializada en el hospital de cabecera de la Cuenca.
Para una población envejecida y con patologías crónicas vinculadas al trabajo en la mina, esta medida supone una frontera física que incrementa la vulnerabilidad cotidiana y rompe el último vínculo de confianza con la administración pública. Los técnicos justifican la medida bajo criterios estrictos de eficiencia de costes y optimización de recursos. Pero en la base de la cuenca, la reordenación se interpreta como el acta de defunción oficial de la comarca. Un giro burocrático que deja desprotegido el flanco más débil de la comunidad y sitúa al territorio ante un punto de no retorno donde la propia supervivencia civil queda suspendida de un hilo. La centralización hospitalaria y el repliegue de los servicios públicos no son procesos aislados, sino la punta de lanza de una inercia de contracción que afecta a la infraestructura básica de transporte y conectividad. La antigua red de ferrocarril de vía estrecha que durante más de un siglo vertebró el movimiento de mercancías y trabajadores a lo largo del Valle del Nalón sufre hoy una degradación técnica silenciosa. Las frecuencias de paso se han reducido a mínimos históricos debido a la falta crónica de inversión en el mantenimiento de las vías y la renovación de la maquinaria circulante. Los usuarios habituales, en su mayoría pensionistas, que dependen de este medio para acudir a las consultas médicas remanentes o realizar gestiones administrativas esenciales en la capital autonómica, se enfrentan a cancelaciones imprevistas y retrasos estructurales que convierten un trayecto de apenas 30 kilómetros en una travesía de incertidumbre horaria. Esta pérdida de conectividad física acelera el aislamiento geográfico de los núcleos residenciales periféricos, transformando el derecho a la movilidad en un privilegio condicionado por la posesión de un vehículo privado que muchos mayores ya no pueden conducir de manera segura. El deterioro de las comunicaciones coincide con un cambio profundo en la fisonomía del comercio local y los espacios de socialización vecinal. Los antiguos economatos mineros y las cooperativas obreras, que en las décadas de esplendor garantizaban el abastecimiento de bienes de consumo a precios regulados y funcionaban como centros neurálgicos de la vida comunitaria, han sido clausurados o privatizados de forma sistemática. Su lugar ha sido ocupado por grandes superficies comerciales multinacionales situadas en las afueras, junto a los nudos de las autovías regionales. Un cambio de modelo de distribución que succiona el capital fuera del circuito municipal y condena al pequeño comercio de barrio a una desaparición por inanición financiera. Las plazas públicas donde históricamente se fraguaban las decisiones colectivas y las asambleas de trabajadores muestran hoy bancos vacíos y kioscos de música oxidados. Reflejo de una desarticulación social donde la desilusión y el repliegue individualista sustituyen a la antigua solidaridad de clase. Los datos de la última encuesta de condiciones de vida confirman que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en estas secciones censales dobla la media del resto del territorio nacional, afectando especialmente a las familias monoparentales y a los desempleados de larga duración mayores de 50 años que quedaron fuera del sistema de prejubilaciones de las grandes empresas públicas. Mientras tanto, el proceso de inundación controlada de las antiguas galerías mineras, que avanzaba de forma invisible en el subsuelo, ha comenzado a manifestar sus primeras huellas termodinámicas en la superficie del terreno. La subida del nivel de las aguas subterráneas altera la química de los acuíferos locales, provocando la aparición de filtraciones con altas concentraciones de metales pesados y sulfatos en las zonas bajas del valle. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica monitorizan con preocupación la estabilidad estructural de las escombreras de estériles de carbón que flanquean los antiguos pozos de extracción. Estas inmensas montañas artificiales de residuos acumulados durante décadas pierden cohesión interna a medida que el agua satura sus bases de apoyo, incrementando de forma crítica el riesgo de deslizamientos de tierra sobre los asentamientos de infraviviendas construidos a sus pies en los años de la autarquía económica. Ante esta emergencia geológica latente, las autoridades se enfrentan a un dilema financiero irreversible.
destinar los escasos fondos de contingencia regionales a consolidar la ingeniería subterránea y asegurar los terrenos habitados, o mantener las subvenciones destinadas a los proyectos de diversificación tecnológica que intentan atraer inversores extra. Neros. La tensión entre la seguridad física inmediata de la población residente y los planes abstractos de transición ecológica hacia una economía digital alcanza su punto máximo cuando el principal consorcio industrial del sector metalúrgico que aún opera en la cuenca anuncia un expediente de regulación de empleo que afectará a 1/3 de su plantilla activa. Una decisión corporativa fulminante, motivada por el incremento global de los costes energéticos, que amenaza con apagar definitivamente el último gran alto horno que todavía mantiene el pulso industrial del territorio. El anuncio del expediente de regulación de empleo en el último alto horno de la cuenca actúa como un reactivo químico que acelera la descomposición del orden social y urbanístico. La amenaza de un cese total de la actividad siderúrgica desata una reacción en cadena en las subcontratas locales, talleres mecánicos, empresas de transporte y suministros industriales que dependían de la gran factoría para asegurar su facturación mensual. La parálisis económica se traslada de inmediato al tejido residencial, donde las familias congelan cualquier tipo de consumo no esencial ante la perspectiva de un corte abrupto de los ingresos salariales. Esta contracción del gasto doméstico fulmina a los pocos negocios de hostelería y alimentación que resistían en los cascos urbanos, incrementando el inventario de locales vacíos y transformando el paisaje urbano en una sucesión monótona de fachadas mudas y escaparates cubiertos de polvo. La degradación material de las viviendas es el indicador físico más visible de este repliegue forzoso de la comunidad. Los bloques de pisos obreros, huérfanos de mantenimiento comunitario por la falta de fondos de unos propietarios atrapados en la precariedad o la viudedad, muestran desconchones crónicos en sus fachadas de hormigón. Humedades que ascienden por capilaridad desde los sótanos inundados y tejados de fibrocemento, que superan con creces su vida útil operativa, sin que exista capacidad financiera para proceder a su retirada técnica. Las redes de distribución de agua potable y saneamiento municipal, cuya instalación original se remonta a los años 50. Sufren pérdidas de carga constantes y roturas de tuberías, debido a la falta de renovación estructural por parte de unas administraciones locales, en situación de quiebra técnica latente. El agua de las filtraciones subterráneas que asciende desde los pozos clausurados comienza a saturar las redes de alcantarillado, provocando retornos de gases y malos olores en los sótanos de las viviendas situadas en las cotas más bajas del valle. Una disfunción técnica que deteriora las condiciones de habitabilidad y salud pública de las familias con menores recursos. Paralelamente, la respuesta institucional ante el colapso del modelo industrial se limita a la burocratización de la beneficencia y a la proliferación de planes estratégicos de desarrollo sostenible que nunca llegan a materializarse en el terreno físico. Los antiguos centros de formación profesional y las escuelas de capataces de minas, que en el pasado garantizaban una cualificación técnica de primer nivel y un acceso directo a puestos de trabajo estables en las empresas estatales, han visto reducidos sus presupuestos operativos y reorientada su oferta formativa hacia cursos del sector servicios de escasa demanda local, desvinculando la cualificación de los jóvenes de las necesidades productivas reales de la región. El vacío dejado por el repliegue del Estado y el capital privado es ocupado de forma precaria por redes de asistencia vecinal y organizaciones no gubernamentales que gestionan bancos de alimentos y roperos sociales. Una red de seguridad informal que evita el estallido social, pero que confirma la consolidación de una bolsa de pobreza estructural y dependencia administrativa irreversible. En este ambiente de postración colectiva, se filtra a la opinión pública un informe técnico confidencial, redactado por el equipo de geólogos encargado de monitorizar la gran escombrera de estériles que domina el flanco norte del municipio.
El documento certifica que los movimientos de asentamiento de la ladera artificial se han acelerado significativamente en los últimos 3 meses debido a la licuación de las arcillas basales provocada por la crecida ininterrumpida del nivel freático de las minas inundadas. Los sensores de desplazamiento registran una desviación de varios centímetros semanales en la masa de carbón y piedra, un parámetro físico que indica un riesgo real de colapso por deslizamiento si se producen precipitaciones intensas en las próximas semanas. La revelación de este riesgo geológico inminente coloca a los responsables municipales frente a una encrucijada legal e institucional insostenible. Ordenar la evacuación forzosa de 3 barrios residenciales enteros, sin disponer de viviendas de realojo ni fondos, para sufragar el despliegue logístico o silenciar las conclusiones del informe para evitar el pánico social. Asumiendo la responsabilidad penal directa sobre las vidas de cientos de personas si la montaña de residuos cede antes de que se complete el plan de estabilización subterránea. El silencio administrativo se impone finalmente sobre el informe geológico de la escombrera. Una decisión táctica fundamentada en la incapacidad material de las instituciones para gestionar un realojo masivo en un municipio con las arcas vacías. La montaña de estériles sigue recortando el horizonte de la cuenca, inmóvil a la vista, pero en constante mutación física en su base saturada de agua. Este silencio burocrático no es una excepción, sino la norma operativa de un proceso de desmantelamiento estructural que ha alcanzado su fase de sedimentación definitiva. El expediente de regulación de empleo del Alto Horno se ejecuta según los plazos previstos por la multinacional siderúrgica, extinguiendo los últimos contratos estables de la comarca y reduciendo la actividad a labores de mantenimiento mínimo y desguace progresivo de las instalaciones obsoletas. Las chimeneas que durante un siglo marcaron el ritmo termodinámico del valle dejan de emitir vapor de forma permanente, consolidando una quietud atmosférica que los habitantes no asocian con la limpieza ambiental, sino con el cese definitivo de las pulsaciones productivas del territorio. La cuenca del Nalón completa así su transición de motor industrial del Estado a reserva demográfica pasiva, un espacio geográfico sostenido exclusivamente por el flujo mensual de las transferencias del sistema público de pensiones. Las sucursales bancarias locales, que reducen sus horarios de atención presencial y eliminan cajeros automáticos en los barrios periféricos, se convierten los días de cobro en los únicos puntos de concentración urbana, registrando colas de usuarios de avanzada edad que retiran el capital que mantiene a flote la economía de subsistencia del entorno. El paisaje comercial se estabiliza en un inventario estático de locales clausurados, donde los carteles de venta y alquiler envejecen bajo el sol y la lluvia, reflejo de un mercado inmobiliario local que ha perdido todo su valor de cambio, debido a la ausencia absoluta de demanda externa y la continua sangría de población activa hacia el eje metropolitano. Los planes de reconversión cultural e innovación tecnológica, que justificaron el desvío de millones de euros de los fondos de transición justa, se materializan en edificios singulares de arquitectura contemporánea, que hoy permanecen cerrados al público o infrautilizados debido a la falta de presupuesto municipal para sufragar sus costes ordinarios de climatización y personal técnico. Las maquetas de los centros tecnológicos del futuro acumulan polvo en los vestíbulos acristalados, mientras los usuarios de los barrios obreros constatan la pérdida de las líneas de autobús nocturnas y el deterioro de la pavimentación de las calles secundarias. La paradoja de la cuenca se cierra con una simetría implacable. El subsuelo que generó la riqueza material de la región recupera sus niveles freáticos originales de forma irreversible, devorando las galerías y los pozos que un día emplearon a generaciones de mineros, mientras la superficie experimenta un repliegue civil idéntico, donde las instituciones del Estado se retiran de manera ordenada, dejando tras de sí un territorio habitado por una comunidad envejecida que custodia las ruinas de una modernidad industrial extinta. No hay un colapso dramático ni una catástrofe súbita que ocupe los titulares de la prensa nacional.
Lo que se despliega es el resultado geométrico y predecible de las leyes del mercado y la geografía económica, cuando una región pierde su función utilitaria en el engranaje global. Las vagonetas monumentales colocadas en las rotondas de entrada a los pueblos y los castilletes iluminados con fines turísticos funcionan como lápidas de hierro de un pasado que no va a regresar. El Nalón sigue fluyendo por el fondo del valle, arrastrando los sedimentos de una historia minera que se disuelve en el agua subterránea. Mientras los últimos habitantes de las colmenas de hormigón observan desde sus ventanas cómo la vegetación de la ladera comienza a colonizar lentamente las vías muertas del ferrocarril industrial y los patios de la factoría abandonada. Un epílogo de silencio y realismo austero para el territorio que una vez levantó los cimientos materiales de todo un país.